Manual de compostaje para residuos sólidos orgánicos en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario La Plata, Huila, que responde a uno de los objetivos del proyecto Evaluación comparativa de microorganismos de montaña y microorganismos eficientes como aceleradores de compostaje, realizado por estudiantes de Ingeniería Agrícola de la Universidad Surcolombiana. La agricultura ecológica consiste en combinar diferentes opciones y técnicas con el fin de reducir costos, reforzar las acciones biológicas, proteger el medio ambiente y la salud. La importancia de los abonos orgánicos se basa en fortalecer la vida bacteriana de los suelos y el aporte de nutrientes y microorganismos a estos, además de revitalizarlos después de cada cosecha. Todo esto se refleja en una agricultura eficiente y sustentable. Es una forma de producción basada en el respeto con el entorno, el medio ambiente y el consumidor final. La fertilidad de los suelos está definida por la cantidad de materia orgánica y por su actividad microbiológica. Gracias a esto, las plantas reciben el alimento necesario para su desarrollo. Los microorganismos de montaña, o MM, tienen la función de descomponer la materia orgánica, reciclar los nutrientes de las plantas, degradar sustancias tóxicas, producir sustancias y componentes naturales que mejoran la contextura del suelo. Solo se encuentran en bosques donde el ser humano no haya intervenido. Ahora vamos a realizar la reproducción de microorganismos del suelo, conocidos también como el microbioma o microorganismos de montaña. Vamos a valernos de un proceso artesanal, pero que tiene unos excelentes resultados si se lleva con las condiciones de sanidad y seguridad. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar micelios recolectados como hojarasca de bosque virgen, vamos a utilizar harina de arroz, vamos a utilizar melaza y hacer el siguiente procedimiento. Una vez se haya hecho la selección del material y hayamos retirado los pedazos de tronco más gruesos, que a la hora de partirlos veamos que no se pueden partir con facilidad. ¿Por qué? Porque todavía no hay inoculación del hongo que queremos. Vamos a poner el salvado de arroz. Y lo que vamos a hacer es hacer una mezcla homogénea y muy bien distribuida. Inicialmente la hojarasca ya se encontraba en una humedad de saturación. ¿Qué queremos? Que después de aplicarle el salvado vuelva a adquirir la humedad de saturación, pero con la melaza que tenemos ahí disuelta en un poco de agua. En campo siempre nos vamos a basar en la prueba de puño, en donde al apretar nuestro sustrato no pueda arrojar ninguna gota de humedad, ninguna gota de agua o melaza. Y si hacemos una prueba con nuestro sensor, podemos ver que presentamos también una humedad significativa. Estamos a aproximadamente unos 75% de humedad aproximadamente. Entonces eso nos indica que estamos haciendo un proceso adecuadamente. Bueno, entonces vamos a poner todo nuestro material en el balde. Para esta parte es importante trabajar por capas. Entonces, una vez pongamos una capa, vamos a comenzar a apilar. Muy bien. Es bastante importante este proceso. Llegando a este punto de presión, lo que queremos es extraer la mayor cantidad de oxígeno para obtener
un proceso anaerobio, en donde los microorganismos benéficos, que en su mayoría son facultativos y se reproducen en condiciones anaerobias, van a salir a flote. Y lo que vamos a observar es una nata en lo que sería toda esta superficie. Vamos a hacer un seguimiento. Ideal que quede 30 días en proceso anaerobio. Nosotros vamos a revisarlo a los 15 y a los 20 días para verificar que todo marche bien. Lo que vamos a hacer es sellar muy bien las bolsas. Y lo más importante es rotular nuestro lugar de fermentación anaerobia, en donde vamos a poner los microorganismos que estamos reproduciendo, el lugar donde se realizó la captura y la fecha de activación. Entonces ya de aquí se saca un poquito y se echa en un costalito y se llena la caneca con agua con melaza. En sí el honguito es este blanco. ¿Listo? Se asemeja como a hacer como un tipo de té, como una aromática. Entonces en la bolsita, en este costal, se adiciona la hojarasca y el salvado. El salvado es la casita como del hongo, donde se va a proliferar. Y ya el agua con melaza es la comidita de los microorganismos. Entonces es como el que le da la energía para poder reproducirse. Este costalito se puede reutilizar hasta 3 veces. Ya la cuarta se nota pues la disminución en cuanto a la cantidad de microorganismos. Entonces a la cuarta ya no lo utilizamos. Si se va a replicar, solamente se tienen que esperar 3 días con el costal. Pero si se va a hacer por primera vez, sí se tiene que esperar un mes. Para la producción de un compost estable, seguro, que aporte nutrientes y mantenimiento de la estructura física y química del suelo, los criterios recomendados para el proceso de compostaje. Primero, recepción de residuos orgánicos. Estos deben ser separados correctamente, asegurando que no contengan materiales cocinados y grasas, especialmente carnes, debido a que pueden adicionar proporciones perjudiciales de sales y compuestos orgánicos, además de provocar malos olores y atraer vectores, como insectos y roedores. Los residuos orgánicos que se pueden compostar preferiblemente son excedentes de alimentos durante su preparación, como cáscaras o partes de frutas, hortalizas, sobras sólidas de alimentos, ripios de café, residuos de infusiones de té, aromáticas, residuos de poda y tala. 2. Preparación de la mezcla. Los residuos llevados a compostaje se deben preparar para controlar su humedad, asegurando una textura y tamaño adecuado. Es por esto que antes de preparar la mezcla se debe retirar el agua que haya quedado al interior del recipiente que los contiene y picarlos para tener tamaños uniformes. Además, retirar compuestos inorgánicos como plásticos, vidrios, papeles y metales, ya que estos no pueden ser descompuestos, para posteriormente picarlos hasta conseguir un tamaño idóneo entre 1 y 5 centímetros. La elevada presencia de materiales gruesos hace más lenta la descomposición. Ahora se debe mezclar muy bien 3 partes de residuos orgánicos con una parte de material de mezcla, el cual puede ser acerrín, viruta o pasto seco. 3. Carga de la mezcla en la compostera SAC 4500. Para asegurar un proceso óptimo, es importante tener en cuenta la capa para prevención de lixiviados. Para evitar escurrimiento por lixiviación del líquido que se desprende de los residuos, es importante colocar una capa de 7 a 10 centímetros de acerrín o viruta de mezcla en el fondo del compostador. Ahora se puede cargar el compostador con los residuos mezclados, nivelando la superficie. Aplicación de microorganismos descomponedores.
Con el propósito de disminuir el tiempo de obtención del compost y mejorar la calidad del mismo, se recomienda la aplicación de un conjunto de microorganismos como hongos, bacterias y levaduras, entre otros, con una dosis de 100 a 200 mililitros de producto diluidos en 20 litros de agua, con un riego uniforme. Cobertura. Cuando se termine la carga dentro del compostador, se coloca una pequeña capa de material de mezcla de 1 a 2 centímetros para cubrir el residuo depositado. Seguimiento y supervisión del proceso de compostaje. De las 4 fases del proceso de compostaje, la primera es la fase mesófila. Esta fase tarda entre 1 y 2 semanas. Inicia a temperatura ambiente y en cuestión de horas la temperatura de la mezcla va aumentando debido a la actividad de los microorganismos mesófilos, y si estos no tienen oxígeno y humedad, dejarían de actuar y la mezcla acabaría enfriándose y el proceso de compostaje se frenaría. El objetivo es alcanzar entre 50 y 70 grados Celsius. En esta fase observamos disminución del peso, volumen y tamaño de la partícula, disminución del contenido en humedad y aumento del contenido en nutrientes, incremento del pH y contenido de sales. La segunda es la fase termófila o de higienización. Esta fase puede tardar entre 3 y 6 semanas e inicia una vez son superados los 45 grados Celsius. Los microorganismos mesófilos desaparecen y son reemplazados por termófilos que soportan temperaturas de hasta 100 grados. Esta temperatura se mantiene mientras continúa el proceso de descomposición de la materia orgánica. Las altas temperaturas contribuyen a la higienización de la mezcla, ya que destruyen cualquier tipo de contaminante biológico y eliminan patógenos, larvas y semillas. La tercera es la fase mesófila o fase de enfriamiento. Después de la fase termófila, vuelve a bajar la temperatura. Este proceso puede llevar de entre 3 a 4 semanas. Es importante tener en cuenta, si es necesario, voltear la mezcla para homogeneizarla y volver a elevar la temperatura. O, si consideras que el compost ha llegado a su final, dejar que la temperatura vaya descendiendo. Y la cuarta es la fase de maduración. Tras un periodo de enfriamiento, una vez la producción del compost se ha completado, llega el momento de la maduración. Esta última fase del proceso se produce a temperatura ambiente y permite la consolidación de nuevas moléculas. Durante varios meses, el compost madura y suma nuevas poblaciones microbianas, así como nuevos grupos de organismos como anélidos, ácaros o insectos que completan la transformación. El control de estas fases favorece la obtención de un producto final de aspecto y olor aceptable, con nivel adecuado de nutrientes y homogeneidad en sus características, calidad química, correcta higienización, nivel muy bajo de impurezas o contaminantes. Disposición del compost maduro. Es necesario realizar el tamizaje para separar el compost de los residuos que aún faltan por descomponerse. Esto puede realizarse con apoyo de una zaranda o tamizador. El producto puede almacenarse en sacos o bolsas de plástico en un espacio sombreado, ventilado y protegido de la humedad, para lo cual debe estar aislado del suelo. Es importante hacer pequeños agujeros a la bolsa para permitir la oxigenación del compost. El compost maduro se utiliza en cualquier tipo de cultivo, en gran medida para plántulas, jardinería y macetas. Se suele mezclar entre 20 a 50% con tierra y otros materiales como turba y cascarilla de arroz, como preparación de sustrato. Beneficios del compost. El uso del compost tiene beneficios químicos, biológicos y físicos para el suelo. Aporta nuevos nutrientes y moviliza los existentes en el suelo y permite que el humus se combine con moléculas orgánicas. Tanto la calidad como la madurez del producto final dependen fundamentalmente del origen y características de las materias primas empleadas en la evolución del proceso. Por ello, es importante que sigas estas recomendaciones. Hasta la próxima.